Hola, mi nombre es Job. Tal vez hayas escuchado mi nombre antes, tal vez no. Pero lo que estoy a punto de contarte no es solo una historia, es una lección de vida que trasciende el tiempo. Es una historia de fe inquebrantable, de lucha contra la adversidad, de pérdida inimaginable y, finalmente, de esperanza renovada. Mi vida fue puesta a prueba de maneras que nunca imaginé, pero aprendí que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser nuestra mayor fortaleza. Mi historia, aunque sucedió hace miles de años, sigue siendo un recordatorio poderoso para quienes enfrentan dificultades hoy en día. Porque no importa cuán grande sea el dolor o la incertidumbre, siempre hay un propósito más grande que no alcanzamos a entender. Así que, si alguna vez te has sentido perdido, si el mundo parece estar en tu contra, quédate conmigo. Esta es mi historia, y puede ser la tuya también. Antes de que todo cambiara, mi vida era perfecta. Yo era un hombre bendecido, un hombre verdaderamente afortunado. Tenía una familia maravillosa, mi esposa, mis hijos, y un hogar lleno de amor, risas y armonía. Dios me había dado todo lo que un hombre podría desear. Poseía grandes tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y mis rebaños eran incontables, miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Mi riqueza era inmensa, pero nunca dejé que definiera quién era. Mi mayor tesoro no era mi prosperidad material, sino mi fe inquebrantable en Dios. Siempre creí que todo lo que tenía provenía de Él, y vivía para honrarlo en cada aspecto de mi vida. Ayudaba a los necesitados, compartía generosamente mis bienes y cuidaba de quienes me rodeaban. Mi corazón estaba lleno de gratitud, y mi vida era un reflejo de esa devoción. La gente me respetaba, no solo por lo que poseía, sino porque intentaba vivir con justicia, integridad y bondad. Era un ejemplo para mi comunidad, y mi felicidad parecía completa. Pero, como descubriría más adelante, la vida puede cambiar en un instante. Todo lo que damos por sentado puede desaparecer, y el verdadero carácter de una persona no se mide en los buenos tiempos, sino en cómo enfrenta las pruebas más difíciles. Mi fe sería puesta a prueba de formas que nunca imaginé, y mi mundo perfecto se desmoronaría en un abrir y cerrar de ojos. Todo comenzó un día común, como cualquier otro. Estaba en casa, tranquilo, cuando de repente llegó el primer mensajero, jadeando, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Apenas podía hablar mientras me decía que los sabeos habían atacado y se habían llevado mis bueyes y asnos, matando a los siervos que los cuidaban. Sentí un nudo en el estómago, pero antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, llegó un segundo mensajero. Este traía noticias aún más terribles: un fuego había caído del cielo, consumiendo mis ovejas y a los pastores que las cuidaban. Estaba paralizado, tratando de comprender cómo era posible que algo así ocurriera, cuando un tercer mensajero entró corriendo. Su noticia fue igual de devastadora. Los caldeos habían formado 3 grupos, atacado a mis camellos y asesinado a los siervos que los cuidaban. Mi corazón ya estaba destrozado, pero lo peor aún estaba por venir. Finalmente, llegó un cuarto mensajero, con lágrimas en los ojos. Me dijo que un gran viento había soplado desde el desierto, derrumbando la casa donde estaban mis hijos celebrando. Ninguno sobrevivió. Todos habían muerto. En un solo día, lo perdí todo. Mi riqueza, mis posesiones, y lo más doloroso de todo, mi familia. ¿Te puedes imaginar el dolor? ¿La desesperación? A pesar de todo, me arrodillé, con el alma hecha pedazos, y dije: el Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ese fue el comienzo de mi prueba más grande. Pensé que las cosas no podían empeorar, pero estaba equivocado. Poco después de perderlo todo, mi cuerpo fue atacado por una enfermedad terrible. Mi piel se cubrió de llagas dolorosas, desde la planta de los pies hasta la coronilla de mi cabeza. Cada movimiento era una agonía, y el dolor físico parecía interminable. Sin embargo, el dolor emocional era aún más profundo. Había perdido a mi familia, a mis bienes, y ahora también mi salud. Mi esposa, consumida por la desesperación y el sufrimiento, me dijo con amargura: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sus palabras me dolieron, pero entendí que hablaba desde su propio dolor. Aún así, no podía seguir su consejo.
Le respondí con calma, ¿aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Sabía en mi corazón que mi fe no podía depender solo de los momentos felices. Me senté solo, sobre un montón de cenizas, rascándome las llagas con un pedazo de cerámica para aliviar el dolor insoportable. Mis amigos vinieron a verme, pero su presencia no trajo consuelo. En lugar de apoyarme, comenzaron a juzgarme. Me dijeron que debía haber pecado gravemente, que todo lo que me estaba pasando era un castigo de Dios. Sus palabras eran como cuchillos en mi corazón. No entendían. Yo sabía que no había hecho nada para merecer esto, pero su falta de empatía hacía que mi sufrimiento fuera aún más pesado de soportar. En mi desesperación, grité al cielo. Le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué he hecho para merecer esto? Quería respuestas, pero el silencio era ensordecedor. Mis amigos seguían insistiendo en que debía arrepentirme, pero yo sabía que no había pecado. Me sentía atrapado entre mi dolor y mi fe. Quería entender, quería creer que todo esto tenía un propósito, pero era difícil. Muy difícil. A veces, en medio de la oscuridad, es cuando más necesitamos aferrarnos a la luz. Y aunque no entendía el plan de Dios, seguí confiando en Él. Porque sabía que, incluso en mi sufrimiento, Él estaba conmigo. Finalmente, Dios me respondió. Pero no lo hizo de la manera que yo esperaba. No me dio explicaciones, no me reveló las razones de mi sufrimiento ni me ofreció detalles sobre el porqué de mi dolor. En lugar de eso, me habló desde un torbellino, con una voz que resonaba como el trueno, y me recordó quién era Él. Me dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Has mandado tú a la mañana desde tus días? ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar o caminado en las profundidades del abismo? Sus palabras fueron como un torrente que atravesó mi alma. Me hicieron darme cuenta de algo que hasta entonces no había comprendido plenamente: yo no era nadie para cuestionar a Dios. ¿Cómo podría, siendo un simple hombre, entender la inmensidad de su sabiduría, la perfección de su poder o la profundidad de sus planes? Todo estaba más allá de mi limitada comprensión. En ese momento, algo cambió en mí. Me di cuenta de que no necesitaba respuestas, no necesitaba entender el porqué de todo lo que me había sucedido. Lo único que realmente necesitaba era confiar. Confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, sabía lo que hacía. Y así, en medio de mi dolor, encontré paz. Una paz que solo puede venir de Él. Después de todo mi sufrimiento, Dios, en su infinita bondad, me bendijo nuevamente. Me devolvió el doble de lo que había perdido. Mis campos volvieron a florecer, mis rebaños se multiplicaron, y mis riquezas fueron mayores que antes. Me concedió más hijos, hermosos y llenos de vida, y me permitió disfrutar de una existencia larga y plena, rodeado de prosperidad y amor. Pero, con el tiempo, comprendí que lo más valioso no fue lo que recuperé, sino lo que aprendí a través de mi prueba. Aprendí que la fe no consiste en entender cada detalle del plan de Dios, porque hay cosas que están más allá de nuestra capacidad de comprensión. La verdadera fe radica en confiar en Él, incluso cuando el camino está oscuro y no podemos ver lo que viene. Aprendí que el sufrimiento es parte de la vida, pero también lo es la esperanza. Que, aunque las tormentas nos golpeen con fuerza, siempre hay un amanecer después de la noche más oscura. Y, sobre todo, aprendí que Dios siempre tiene la última palabra. Su propósito es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Mi historia no se trata de pérdidas ni de riquezas recuperadas, sino de la transformación de mi corazón. Ahora sé que, pase lo que pase, puedo descansar en la certeza de que Dios es fiel y que su amor y su plan siempre prevalecerán. Mi nombre es Job, y esta fue mi historia. Una historia de sufrimiento, pérdida y dolor, pero también de fe, esperanza y restauración. Tal vez tú también estés pasando por un momento difícil. Tal vez las pruebas de la vida te hayan golpeado con fuerza y sientas que has perdido todo, que no hay salida, que la carga es demasiado pesada para soportarla. Lo sé, porque yo también estuve ahí. Pero quiero que recuerdes algo:
incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando parece que el mundo se derrumba a tu alrededor, hay esperanza. No estás solo. Aunque no puedas verlo, aunque no puedas sentirlo, Dios está contigo. Él ve tu dolor, conoce tus lágrimas y escucha tus oraciones, incluso cuando crees que no hay respuesta. Confía en Dios, incluso cuando no entiendas su plan. Porque no siempre veremos el propósito detrás de nuestras pruebas, pero podemos estar seguros de que Él tiene uno. Su amor es más grande que cualquier sufrimiento, y su poder es suficiente para restaurar lo que se ha perdido. Al final, Dios no solo me devolvió lo que había perdido, sino que me transformó. Me enseñó a confiar, a esperar y a encontrar paz en medio de la tormenta. Y lo mismo puede hacer contigo. No te rindas. Aférrate a la esperanza, porque Dios siempre está contigo, y su propósito para tu vida es más grande de lo que puedes imaginar. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha inspirado, no olvides dejar tu comentario y compartir este vídeo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo vídeo. Confía en el plan de Dios. Siempre hay esperanza.